Donald Trump a la defensiva. Trump busca votos en estados donde ganó las elecciones pasadas. Lejos de su plan original de expandirse a estados de tendencia demócrata, el mandatario está trabajando para evitar una derrota de proporciones épicas en estados claves. El presidente Donald Trump hizo campaña el viernes en Florida y Georgia, dos estados vecinos en los que dominó hace 4 años y donde debe volver a ganar para revalidar la presidencia en las elecciones generales de 2020. Trump se dirige el sábado al oeste de Michigan, otro estado clave en donde ganó en 2016. Su decisión de dedicar el horario de máxima audiencia del viernes por la noche a Georgia destaca la gravedad del reto. Lejos de su plan original de expandirse a estados de tendencia demócrata, está trabajando para evitar una derrota de proporciones épicas. Ningún candidato presidencial republicano ha perdido Georgia desde George Bush en 1992. A principios de semana, Trump ya tuvo que cortejar a los votantes en Iowa, un estado que ganó por casi 10 puntos en 2016. En Florida, el presidente calificó a los Biden como una familia del crimen organizado, renovando sus denuncias diarias sobre el hijo del candidato Hunter y sus negocios en Ucrania y China. Con un mensaje más centrado en su audiencia en Florida, Trump habló directamente a los mayores, cada vez más resentidos con su gestión de la pandemia. Estoy removiendo cielo y tierra para proteger a nuestros mayores del virus de China, señaló utilizando su habitual término despectivo para describir el coronavirus. Además, ofreció una evaluación optimista de la pandemia a pesar del repunte de infecciones en todo el país. Estamos venciendo, apuntó Trump, prometiendo que, en cuanto esté lista, entregará las primeras dosis de la vacuna a los mayores. A pesar de su dura retórica, las acciones de Trump sobre el terreno en Florida subrayaron los mensajes contradictorios que su gobierno ha estado enviando durante toda la pandemia. Tanto su equipo de seguridad como sus colaboradores llevaban mascarilla cuando su avión, el Air Force One, tocó tierra. Pero ni Trump ni el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, lo hicieron. Muchos de los asistentes a los mitines tampoco utilizaron cubrebocas. Todo lo contrario que en el primer acto de Biden en Michigan, en un centro comunitario en un suburbio de Detroit. Siguiendo su protocolo habitual, tanto el candidato como los participantes usaron mascarilla salvo en sus intervenciones, y una pequeña cantidad de reporteros y seguidores siguieron el acto desde sillas plegables separadas por círculos para garantizar la distancia de seguridad. Vive en un mundo de sueños, dijo Biden acerca de las optimistas predicciones del presidente sobre la pandemia. El ex vicepresidente atacó la lucha judicial del gobierno de Trump para revertir la ley de cobertura sanitaria conocida como Obamacare, incluyendo su protección para la gente con condiciones preexistentes sin tener un plan para sustituirla. Gestionar mal la pandemia no es suficiente para Trump, afirmó Biden. Además de eso, sigue tratando de retirarles la atención médica. Por otra parte, la campaña del presidente publicó nuevas cifras que sugieren que Trump podría ser el primer mandatario que aspira a la reelección que no tiene ventaja en la recaudación de fondos en la era moderna. La campaña de Trump, junto con el Comité Nacional del Partido Republicano y otros grupos asociados, recaudaron $247,8 mil millones en septiembre, muy por debajo de los 383 obtenidos por Biden y el Comité Nacional Demócrata. A principios de octubre, la campaña republicana tenía oficialmente 251,4 millones en el banco, según el vocero del equipo, frente a los 432 con los que contaba Biden. Por otro lado, a día de las elecciones presidenciales, miles de mujeres se manifestaron en Estados Unidos. Además de los comicios del 3 de noviembre, la protesta estuvo enfocada en la nominación por parte de Trump de la jueza conservadora a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett. Miles de mujeres salieron a las calles de Washington y otros lugares de Estados Unidos el sábado para protestar contra el presidente Donald Trump.
exhortando a no otorgarle un segundo mandato y rechazando su nominación de una jueza conservadora a la Corte Suprema. Las protestas, celebradas a poco más de 2 semanas de las elecciones del 3 de noviembre, se inspiraron en la primera marcha de mujeres en Washington, una enorme movilización anti-Trump celebrada un día después de que asumiera la presidencia en 2017. Pero en medio de la pandemia de COVID-19, las marchas del sábado fueron considerablemente menores, aunque reunieron a miles de manifestantes en todo el país según los organizadores. Más de 100.000 personas participaron en unas 430 movilizaciones que se celebraron desde Nueva York hasta Los Ángeles, pasando por Chicago o Fort Lauderdale, en Florida, informaron los organizadores. Quienes prefirieron no acudir en persona podían unirse a una iniciativa virtual con la que los convocantes pretendían enviar 5 millones de mensajes animando al voto. Las asistentes rindieron también homenaje a la fallecida jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, un ícono para las mujeres y los progresistas, mientras protestaban contra el nombramiento por parte de Trump de la magistrada conservadora Amy Coney Barrett para reemplazarla. Ferviente católica, la candidatura de Barrett ha levantado dudas sobre si una Corte Suprema dominada por los conservadores podría derribar el derecho al aborto, en caso de que la magistrada sea finalmente confirmada por el Senado. Contra Trump. La ruta del desfile en Washington comenzó cerca de la Casa Blanca para luego dirigirse al Capitolio y a la Explanada Nacional, donde otra protesta más pequeña pero a favor de Barrett bajo el eslogan "I am with her", estoy con ella, tenía lugar. La mayoría de los manifestantes en Washington llevaban mascarillas protectoras. Algunas estaban vestidas al estilo Ginsburg con túnica negra y corbatín en encaje blanco, y otras portaban los sombreros tejidos y rosados que se hicieron famosos en la marcha original. Varias asistentes optaron también por llevar las famosas túnicas rojas con gorros blancos que portaban los personajes de la novela distópica The Handmaid's Tale. Trump Pence, fuera ahora, decía una de las pancartas haciendo referencia al vicepresidente Mike Pence, mientras otras rezaban Trump, Trump, desechen a Trump. En la ciudad de Nueva York, alrededor de 300 personas, muchas con sombreros rosas, se reunieron en Washington Square con carteles en honor a Ginsburg o en apoyo a los oponentes demócratas de Trump para las elecciones Joe Biden y Kamala Harris. En total, 5 marchas diferentes tenían lugar en la metrópoli. Es realmente importante estar aquí y tratar de animar a la gente a que no vote por Trump y sus políticas misóginas, especialmente ahora con la pandemia de COVID, cuando mucha gente está aislada, dijo Yvonne Shackleton, una madre trabajadora de 47 años que se desplazó desde la capital estatal Albany a unas 3 horas en coche de Nueva York. Una cantidad similar se reunió en Brooklyn, lugar de nacimiento de Ginsburg, donde una manifestante llevaba una pancarta en la que se podía leer "Ruth nos envía". Estoy aquí porque es muy importante que la gente vote y estoy pidiendo que lo hagan a Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris porque Trump ha sido un desastre para nuestro país, afirmó Wendy Sachs, una vendedora de joyería vintage de 67 años. Manifestantes llevando mascarillas marcharon también por las calles de Chicago con el mismo mensaje, al ritmo de tambores y cantando por una derrota de Trump. El apoyo de las mujeres al millonario republicano ha disminuido drásticamente, especialmente en los suburbios. Trump está rezagado con respecto a Biden por 23 puntos en las encuestas de voto femenino, según un reciente sondeo de los medios de Washington Post ABC News. Del zar antidrogas al padrino Cienfuegos, 10 generales mexicanos acusados de servir al narcotráfico. Aunque Salvador Cienfuegos Cepeda es el primer militar mexicano de alto perfil acusado de tráfico de drogas por las autoridades de Estados Unidos. En México varios generales han enfrentado la justicia por estar al servicio de los cárteles. Uno de ellos fue asesinado a tiros ya estando libre. Algunos murieron por enfermedades en la cárcel y otros lograron que los absolviera un juez. Según la Fiscalía estadounidense, el ejército mexicano protegió a Juan Francisco Patrón Sánchez, alias H2 y lugarteniente del cartel de los Beltrán Leiva, hasta que fue abatido desde un helicóptero militar en febrero de 2017.
La acusación alega que los soldados estaban de su lado porque sobornó al entonces encargado de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Salvador Cienfuegos Cepeda. Este general retirado apodado El Padrino fue arrestado el jueves en Los Ángeles, California, y ahora enfrenta 4 cargos de narcotráfico y lavado de dinero, los cuales se originan en la Corte Federal de Brooklyn, donde enjuiciaron a Joaquín El Chapo Guzmán, ex jefe del cártel de Sinaloa.